¿Qué tal, jóvenes? En este video voy a explicarles cómo resolver la, el inciso número 5 de la actividad número 3 de la guía de estudio y trabajo número 4 sobre el tema números cuánticos. Repito, en este video voy a explicarles cómo resolver el inciso número 5 de la actividad número 3 de la guía número 4 sobre números cuánticos. Muy bien. En dicho inciso se les pide a ustedes que determinen los 4 números cuánticos del anión cloro. ¿Por qué anión cloro? Porque está el símbolo del cloro y tiene digamos, la carga es -1. Entonces eso significa que ese átomo de cloro no es eléctricamente neutro, sino que tiene una carga negativa, es un anión cloro, ¿verdad? Es un ion negativo, eso quiere decir que el átomo de cloro va a ganar un electrón. Entonces, para que sea más fácil para ustedes de entenderlo, primero les voy a explicar cómo determinar los 4 números cuánticos para el último electrón del átomo de cloro neutro. Y luego les voy a explicar cómo determinar los 4 números cuánticos para el último electrón del anión cloro. Muy bien, entonces empecemos. El cloro tiene número atómico 17 y número másico 35. Por lo tanto, un átomo de cloro neutro va a tener 17 protones, 17 electrones, y el número de neutrones va a estar dado por la diferencia entre el número másico y el número atómico. 35 menos 17, 18. Entonces, ese es el número de cargas que tiene un átomo de cloro. 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. ¿Por qué es que el número de protones es igual al número de electrones? Porque este es un átomo neutro, ¿verdad? Un átomo neutro es un átomo en el cual el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Esto tiene que ser así para que se equilibren las cargas y la carga neta, o sea, la carga total del átomo sea 0. Muy bien. Entonces, para poder determinar los números cuánticos es necesario escribir primero la configuración electrónica de este átomo, ¿verdad? Este es un tema que hemos estado estudiando desde la semana pasada, que iniciamos la semana pasada y que el día de hoy también seguimos estudiando. Entonces, para escribir la configuración electrónica, pues tenemos que basarnos en una regla, ¿verdad? La regla de la diagonal o del serrucho, que se le llama. Siguiendo el recorrido de esa regla, tenemos que ir llenando los diferentes niveles de energía. Entonces, aquí les muestro yo la configuración electrónica del átomo de cloro. Ahorita no voy a perder tiempo explicándoles cómo escribir esta configuración porque es algo que yo ya expliqué en la semana pasada y el día de hoy. Entonces, démonos cuenta que en la configuración electrónica de este átomo hay 3 niveles energéticos, ¿verdad? Y hay 2 subniveles, subnivel S y subnivel P. Para poder determinar, digamos, los 4 números cuánticos, aquí me están pidiendo los 4 números cuánticos del último electrón de este átomo. Entonces, ese electrón tiene que estar en el nivel energético más externo. Aquí el nivel energético más externo de este átomo es el nivel 3. Y la configuración de ese nivel es 3s2, 3p5. Entonces, ¿cuál de estos dos subniveles de este nivel energético es el más externo? Es el subnivel P. Entonces, ese es el que nos interesa. Entonces, recordemos las definiciones de los números cuánticos. Recordemos que el número cuántico principal indica el nivel de energía donde se encuentra el electrón. Nosotros necesitamos los 4 números cuánticos del último electrón. El último electrón tiene que estar acá en 3p5. Entonces, como el número cuántico principal indica el nivel de energía del electrón, eso quiere decir entonces que el número cuántico principal para el último electrón de este átomo de cloro va a ser 3. ¿Sí? Muy bien, 3. ¿Verdad? Y no olvidemos que el número cuántico principal indica el nivel energético del electrón. Muy bien. Ahora vamos a determinar el número cuántico secundario o azimutal. Recordemos que este número cuántico indica el subnivel energético donde se encuentra el electrón. ¿Verdad? Eso es lo que indica. Entonces, el subnivel en que se encuentra el último electrón de este átomo de cloro es el subnivel P. ¿Sí? Y entonces hay una tablita que nos va a ayudar a determinar cuál es el valor del número cuántico secundario. Entonces, para el subnivel P, veamos en la tablita
A ver, veamos. Para el subnivel S el valor del número cuántico secundario es 0. Para el subnivel P es 1. Ese es el que nos interesa. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del número cuántico secundario para el último electrón de este átomo de cloro? Va a ser 1, ¿verdad? Ahora vamos con el número cuántico magnético. El número cuántico magnético describe la orientación del orbital en el espacio. Entonces, para poder determinar el valor de este número, del número cuántico, digamos, los valores del número cuántico magnético dependen del número cuántico secundario. Entonces, tenemos que tomar como referencia el valor del número cuántico secundario, que es 1. Entonces, como el número cuántico secundario, que es L, es 1, entonces vamos a usar la siguiente expresión o fórmula. Para determinar los posibles valores del número cuántico magnético, tenemos que multiplicar 2 por el número cuántico secundario y sumarle 1. Entonces, 2 por el número cuántico secundario, que es 1, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Este 3 significa que hay 3 posibles valores para el número cuántico magnético. Esos posibles valores empiezan con 0, ¿sí? Y pasan por más 1 o por menos 1. Entonces hay 3 posibles valores. Está el 0, y a la derecha del 0 tenemos más 1 y a la izquierda tenemos menos 1. Esos son los 3 posibles valores para el número cuántico magnético. Para un electrón que se encuentre ahí en 3p5. Pero como a mí lo que me interesa es el último electrón de este átomo. Entonces, veamos acá cómo quedan, digamos, ahí. Yo les muestro aquí, además de la configuración electrónica extendida del átomo de cloro, también les muestro el diagrama de orbitales, que este también es muy importante para ver cómo es que van ocupando los electrones los orbitales. Recordemos que en el subnivel P hay 3 orbitales, ¿verdad? Y el número máximo de electrones son 6, pero yo aquí solo tengo 5. Entonces recordemos que para poder comenzar a colocar los electrones en los orbitales, vamos a empezar colocando, el primer electrón que vamos a colocar va a ser con un sentido de giro positivo, ¿verdad? Hacia arriba. Así es como se debe colocar. Y no vamos a llenar ese orbital, o sea, no podemos aparear orbitales, ¿verdad? Porque hay un principio que se llama, la regla de Kuhn. Esta regla establece que no se pueden aparear los electrones, digamos, de un determinado subnivel de energía, no se aparean en un orbital hasta que todos los orbitales de ese subnivel tengan por lo menos o como mínimo un electrón. Entonces, solo coloco el primer electrón hacia arriba con spin positivo. En el segundo orbital coloco otro electrón también con spin positivo. En el tercer orbital coloco el tercer electrón también con spin positivo. Entonces, ahora que ya tengo un electrón en cada orbital, pues yo voy a regresar al primer orbital y todavía me quedan 2 electrones. Entonces, ahora ya puedo venir y colocar el electrón con, digamos, con sentido opuesto, es decir, con spin negativo hacia abajo en el primer orbital. Y ahí en ese orbital ya quedan apareados los 2 electrones. Pero todavía me queda un electrón, ¿verdad? Porque recordemos que eran 5. Y ese va a ir en el segundo orbital, con spin opuesto al que está ahí, ¿verdad? Entonces, este que está ahí, ese es el último electrón, el quinto electrón, ¿verdad? Cuidado con colocar porque este no es el último, porque cuando coloqué aquí, este era el tercer electrón que se colocaba. El cuarto es este, donde ya se apareó aquí con el primero, y este se aparea con este es el último electrón. Entonces, ¿cuál es el valor del número cuántico magnético para ese electrón que está en el segundo orbital, hacia abajo? Esos 2 electrones que están en ese orbital, su número magnético va a ser 0. Por lo tanto, el número cuántico magnético que nos va a servir de los 3 posibles valores que hay va a ser 0. Ahora, si este hubiera sido nuestro último electrón, el número cuántico magnético hubiera sido más 1, ¿verdad? Ahora, si hubiera estado acá, el menos 1. Muy bien. Vamos ahora con lo que es el último número cuántico, el número cuántico de spin. Recordemos que el número cuántico de spin describe el giro del electrón y solo hay 2 posibilidades. En un sentido contrario al movimiento natural de las agujas de un reloj, en ese caso la flechita se dibuja hacia arriba y es un spin positivo, y la otra posibilidad es que el movimiento sea a favor de las agujas del reloj, que en ese caso el spin sería negativo y el electrón apuntaría hacia abajo. Regresemos al diagrama de orbitales para observar ahí. Entonces ahí nos damos cuenta que el último electrón para este átomo de cloro tiene un spin negativo, porque su sentido de giro es a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, el número cuántico de spin para este átomo es menos 1.
Muy bien, entonces por lo tanto los cuatro números cuánticos para el último electrón del cloro son 3, 1, 0 y menos un medio. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo y siempre vamos a tomar el átomo de cloro, solo que ahora ya no vamos a tomar un átomo de cloro neutro, ¿verdad? Y esto es lo que aparece, esto ya es el inciso 3 de la, digamos, de la, el inciso 5, el inciso 5 de la actividad número 3 de la guía de estudio de trabajo número 4. Entonces, den cuenta que este átomo de cloro tiene el mismo número atómico que el anterior, tiene el mismo número másico, porque eso no va a cambiar. Pero observen acá el menos 1. Eso significa que la carga total de este átomo es menos 1. Quiere decir que este no es un átomo neutro, este es un ion negativo, es un anión, ¿verdad? Recordemos que yo les expliqué que un anión es un átomo que va a ganar uno o más electrones, ¿sí? Entonces, este anión cloro va a gana un electrón, ¿sí? Gana un electrón. Entonces, el número atómico, recordemos que el número atómico permanece invariable, ese no cambia, al igual que el número másico. O sea, el número de protones que están presentes en el núcleo de un átomo, ese nunca va a cambiar, es una cantidad invariable. O sea, este anión cloro también va a tener 17 protones en su núcleo. Y también va a tener 18 neutrones, eso no cambia, el número de protones y el número de neutrones no cambian, ¿verdad? Independientemente si es átomo neutro o si es un átomo con carga, un ion o un anión, como en este caso que estamos considerando. El número de electrones es el que cambia. Si estuviéramos hablando de un átomo de cloro neutro, pues serían también el número de protones, el número de electrones sería igual al número de protones. Pero como este está ganando un electrón porque es un anión cloro, entonces quiere decir que al número de protones le vamos a sumar 1. Por lo tanto, acá este anión cloro tiene 18 electrones. Muy bien. Y ahora vamos nuevamente, aquí está la configuración electrónica extendida, solo que ahora observen acá en el nivel energético más externo, donde estaba 3P5 en el anterior. Aquí ahora no puede ser 3P5 porque este ganó un electrón, entonces acá yo le tengo que sumar un electrón en este subnivel P, entonces ahora ya no son 17 electrones, sino que son 18 electrones. Por lo tanto, el número cuántico principal va a seguir siendo 3, ¿verdad? Porque recordemos que el número cuántico principal indica el nivel energético del electrón. Y el último electrón para este anión cloro sigue estando en el nivel energético más externo, que es el 3. Entonces ese número no cambia. El número cuántico secundario, el subnivel en el que está energético, en el que está el último electrón, sigue siendo P. Entonces el número cuántico secundario va a seguir siendo 1. Ahora, el número cuántico, el spin, vean el spin. Si ustedes se dan cuenta en el diagrama de orbitales, recordemos de que en este último subnivel nos habían quedado, en el átomo de cloro neutro nos habían quedado dos subniveles, dos orbitales con los electrones apareados y un orbital desapareado, que era este que estaba acá, el tercero. Pero ahora, como este átomo ganó un electrón, entonces ahora el tercer orbital están apareados los dos electrones. Y el electrón que se colocó para completar ese orbital tiene spin negativo. O sea, sigue siendo, el número cuántico de spin sigue siendo negativo. Ahora, veamos el número cuántico magnético. El número cuántico magnético, ahora démonos cuenta cuál es el último electrón. En un átomo de cloro neutro, recordemos que primero colocamos un electrón en cada orbital, hacia arriba. Y luego comenzamos a aparear los electrones, ¿verdad? Entonces, logramos aparear los primeros dos orbitales, pero el tercer orbital quedó desapareado. Y el último electrón para el átomo de cloro neutro quedó en el segundo orbital. Pero ahora, los tres orbitales están apareados y el último electrón no está en el segundo orbital, sino que está en el tercer orbital. Entonces ahí el valor del número cuántico magnético no es 0, ahí es más 1. Por lo tanto, el valor del número cuántico magnético para el último electrón del anión cloro va a ser más 1. Por lo tanto, los cuatro números cuánticos para el último electrón vamos a poner acá, del anión cloro son 3, 1 más 1 y menos 1. Espero que esto les pueda aclarar las dudas que tenían. Vani fue la que me comentó que esa no la había podido hacer. No sé, los demás no me dijeron nada. Entonces, no se preocupen si ustedes no hicieron este inciso en la guía de estudio de trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no les va a afectar mayor cosa en sus notas, ¿verdad? Así que espero que esta explicación y este video les pueda ayudar a comprender.